Bendiciones, mis amados. Estamos hablando sobre el clamor y cómo viene en momentos de angustia. La pregunta para este cierre: profeta, ¿y cualquier persona puede clamar a Dios y ser escuchado? Porque si terminamos hablando que el que busca encuentra, el que pide se le dará y el que llama se le escuchará, pues eso te da a entender que cualquier persona puede pedir y puede recibir. Cualquier persona puede tocar y se le abrirá. Cualquier persona puede buscar y hallará. Pero cuando él habla eso, habla de cuanto más vuestro Padre Dios. O sea que tenemos que empezar por aceptar al Señor. Para poder que esa cobertura sobre nuestro clamor tenga respuesta, hay que hacerlo con Dios. Los momentos desesperantes en el ser humano siempre lo han obligado, de una o de otra forma, buscar la solución en Dios. Y no solamente lo vemos en la vida, sino que en el ministerio del Señor Jesús se ve muchísimo esto. Personas que no pertenecían ni siquiera al pueblo de Israel, por los cuales el Señor hizo una travesía tremenda. Como por ejemplo, el Señor salió de Galilea al mar del Mediterráneo, casi 3 o 4 días caminando. Recuerda que en aquel tiempo no había manera de ir en un avioncito o ir en un carro, en un campero rápido, y menos con toda la gente que él caminaba. Y fue hasta ese lugar por una sola mujer, una mujer griega. Imagínate tú, a uno de los puertos de ese tiempo, en donde había más comercio y de más fluidez con los mismos griegos. Era Tiro y Sidón. Pero Dios, que mira a todas las personas, porque si el sol sale para buenos y para malos, y la luz es igual, la misericordia de Dios también es igual. Y vamos a mirar en la Escritura. Déjame decirte que ahora días que escuché a Benny Hinn hablar sobre esto, me abrió muchísimo más mi entendimiento del Espíritu a través de todo lo que pasó aquí. Podemos mirar cómo una persona que no era hebrea, que no practicaba el judaísmo, que no estaba bajo pacto como pueblo con Dios, porque Dios ejecuta su palabra en aquellos que están bajo pacto, porque Él es un Dios de pacto. Ahora el pacto está con el mundo gentil. El mundo gentil es toda persona que no sea hebrea. Dios tiene un pacto de salvación para ellos y no ha dejado el remanente de su pueblo por fuera. Porque la misericordia de Dios es así. A lo mejor a ti no te gustaría que tu enemigo, el más aférrimo, se pudiera salvar. Mas Dios puede dar la salvación si Él la toma. De esa misma manera, el Señor, estando en Galilea, se hace esa travesía de 3 o 4 días. Y cuando está fatigado ya y cansado, porque dice la Escritura en muchas partes que el Señor estaba cansado, tenía hambre, no tenía sueño, no tenía donde recostar su cabeza, y habla de muchas cosas de agotamiento físico, sed, hambre, sueño. Llegó cerca, fue la única vez que narra las Escrituras que el Señor Jesús se salió de los perímetros en donde se movía el pueblo de Dios para ir tan distante a los gentiles. Y estando en las afueras de esta comarca, encontró una casa, dice Marcos capítulo 6, versículo 24, y él se quedó en esa casa, procurando, dice la Escritura, no llamar la atención de que él estaba allí, ya que su nombre era conocido en toda la región de aquella época. Mas, sin embargo,
una mujer que estaba allá en ese pueblo. Esa mujer debía de estar clamando a Dios. Y te lo voy a explicar por qué. La escritura es bien clara en cuanto a esto. Si tú y yo estamos en una selva, suponte que estamos conjuntamente con una tribu y que llevamos toda la vida con esa tribu, y ellos adoran una piedra, pues tú lo que has aprendido desde que naciste es adorar la piedra. Pero si en algún momento tú aprendes a conocer, porque alguien te lo tiene que decir, o porque el Espíritu te ministra, y esto sí que ha sido a veces impactante darnos cuenta de que el Espíritu Santo ministra en el pecado. Porque ¿quién te redarguye de pecado si no es el Espíritu Santo? Entonces, Dios está haciendo una labor con esta mujer. Y aunque ellos creen en otras cosas y en otros dioses, cuando esta mujer se da cuenta que Jesús el Cristo, el Mesías, está en las afueras de la ciudad, en una casa, esta mujer sale gritando a buscarlo. Y cuando lo encuentra, toma la posición de adoración. Cosa que Jesús, que caminaba en medio de su propio pueblo, a los cuales él había venido, y los de su pueblo no habían creído. Esta mujer, a alguien le tuvo que haber contado de las buenas nuevas que se corrían en todas partes en aquel tiempo, de que había un profeta que era el enviado de Dios, el hijo del rey David, que se había anunciado por tiempo para gobernar, el representante del Dios de los cielos, que era el Mesías que estaban esperando. Y cuando esta mujer se dio cuenta que Jesús estaba en esa casa, en las afueras de esta región, esta mujer salió de su casa porque ella estaba enfrentando una lucha con su hija que estaba endemoniada. Y narra la escritura, tanto en Marcos capítulo 6 del 24 hacia abajo, como aquí en Mateo capítulo 15, que ella corrió y le comenzó a gritar, pero lo que le gritaba es lo que demanda de que ella conocía a ciencia cierta que Jesús era el Mesías, el Salvador, el Cristo. Porque su esperanza estaba puesta en encontrarse con el que podía salvar a su hija. Era un momento de desesperación y angustia en donde nadie le podía ayudar, ni la filosofía de los griegos, ni el adelanto en ciencia, ni ninguno de los dioses a los que se postraban. Solamente ella tenía una idea. Sé y me han dicho que el Mesías, el hijo de David, el que ha venido del cielo, el que es el profeta de Dios, ese es capaz de expulsar los demonios, es capaz de sanar los enfermos, es capaz de cambiar las situaciones. Me imagino cuántas historias había escuchado esta mujer. Porque la reacción que ella tiene al salir al encuentro con Jesús me demanda en pensar que ella sabe esto. No va a salir una persona a pedirle auxilio a alguien que no sabe que se lo puede dar. Y más cuando no lo ha visto nunca, sino que le han dicho que el que hace eso está en una casa. Quiere decir que nosotros, para clamar a Dios y poder ir en busca de su socorro, tenemos que primero reconocerlo como Dios. Saber que Él es poderoso y capaz para poder hacer cualquier cosa. Que Él puede proveer. Por eso la promesa en Filipenses de que Dios proveerá
todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, tiene que ser para aquel que conoce lo que la gloria contiene. Usted no puede pedir lo que sabe que no existe, que le pueden dar. Usted no puede tocar en una puerta si no ve la puerta. Usted no puede llamar a gritos a una persona sin siquiera sospechar que la persona está allí lista para escucharle. ¿Cuántas veces usted no ha llegado a un lugar y tan solo mira y no ve los carros y no ve a nadie y dice, aquí no debe haber nadie, vámonos, aquí no debe haber nadie? Pero si usted sospecha que hay alguien, usted toca, usted llama, usted silba, usted grita, hace llamar la atención, porque sabe que hay quien le pueda responder. En un clamor es bien importante esto, porque lo que estamos viendo aquí es que cualquier persona puede clamar a Dios por ayuda, por suplición, pero tienes que saber que esa persona no solamente es el que te va a suplir, el que tiene la posibilidad para darte, que tenga el poder para hacerlo, que tú no te lo creas. Esta persona no había visto ninguna sanidad. Esta persona la había escuchado decir. Nosotros no vimos morir a Jesús en la cruz, pero creemos que murió por nosotros. Creemos que resucitó por nosotros. ¿Por qué no podemos creer también que le hablamos y Él nos escucha? Pero que tenemos que estar dispuestos a hacer lo que nunca hemos hecho para lograr la respuesta que nunca hemos alcanzado. Tenemos que separarnos para buscar de ese Dios, anhelar esa presencia con Él, estar dispuestos a correr a buscar de Dios. No desaprovechar el tiempo para ir en busca de mi Señor. Mira esto. ¿Te acuerdas que leímos en una escritura ahí en Santiago que Dios se acerca y que cuando Él nos busca y nos anhela, si nosotros nos acercamos, Dios nos va a recoger con todo? Esa es la prueba visible de lo que hizo Jesús. Estaba en Capernaum, estaba ahí por Galilea y se echó 3 o 4 días por el desierto, por diferentes aldeas, para llegar al otro lado, al mar, al Mediterráneo, para llegar a un puerto donde todos eran gentiles. Y se quedó en las primeras casas que encontró, porque él pudo oír y ver del Padre la cita que tenía que hacer con Dios. Es la única vez en el ministerio de Jesús que Jesús sale del territorio en donde se mueve a los que Él vino, para salir en busca de alguien que no era a lo que Él vino, pero iba a obedecer lo que el Padre le estaba enseñando y le estaba mostrando. Y ya Dios estaba preparando el corazón de esa mujer cananea, para que ella deseara, anhelara ardientemente buscar físicamente a ese Dios. Profeta, pero es que ahora no lo podemos hacer físicamente. Bueno, el cuerpo de ella fue el que lo llevó a ella, pero internamente su corazón era el que anhelaba encontrarse con Dios. Eso es lo que necesitamos anhelar nosotros. Dice la Escritura ahí en Marcos 6:24, que él se quedó en una de las casas afuera de la comarca porque estaba cansado. Y entonces en Mateo comienza a narrarse más un poco explícito cómo esta mujer vino corriendo a buscar al Señor y emplea las palabras, porque es que mira, esto de las palabras es la actitud de un corazón entusiasta, fervoroso, apasionado, con delirio por encontrarse con su Salvador. Y entonces que de una mujer gentil, de una mujer griega, que vive en un pueblo gentil, que ha adorado dioses de palo, imágenes talladas,
que tiene una filosofía atea que no es de Dios, salga la palabra que ella va a pronunciar, eso lo identificó plenamente Dios en Jesús, de que estaba lista para buscar al Dios de la salvación. Mira esto. Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, ya porque en Mateo 14 se narra que está en Genesaret, y se sale de ahí, del mar de Galilea o el lago de Galilea, para ir al otro extremo, que es el mar Mediterráneo, donde está Tiro y está Sidón. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, una mujer gentil, que había salido de aquella comarca, o sea, de la ciudad, ella salió a buscarlo a las afueras de esa misma región, y nombra las ciudades. Una mujer que salió de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David. Aquí es la importancia que te quiero hacer notar de las palabras que está pronunciando, porque la palabra Señor que ella utiliza ahí es el Adonai, el Kairos, el Señor. Cuando está usando lo de rey, lo de Señor, Hijo de David, rey, está usando del Dios Todopoderoso. Ella lo está reconociendo como el Mesías. Ella lo está reconociendo como el que estaba enviado, el Mesías esperado. Y entonces dice: ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Primero lo reconoce como Dios. Dice que ella salió gritando el nombre de Rey, de Señor, del Mesías esperado, y le está clamando por misericordia y le hace la petición, que es por su hija que está endemoniada. Y Marcos narra, porque aunque es la misma narración, cada uno lo apunta de acuerdo a lo que cada uno miró. Y al ligar la misma secuencia, pero vista desde dos puntos de vista, podemos notar cómo el uno narra la angustia de la mujer y el otro hace mucho énfasis en el reconocimiento de la mujer en Jesús como el que tenía el poder para poder hacerlo. Y entonces, cuando ella se acerca por misericordia, llamando al Señor Rey, llamando al Señor Salvador, llamando al Señor el Mesías, el único que lo podía hacer, el Adonai, dice que Jesús no le respondió palabra, y acercándose a sus discípulos, ella, la mujer, le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Quiere decir que la mujer empezó a gritar antes de que Jesús entrara a la casa, porque Marcos narra que Jesús entrando en la casa, la mujer se postró a sus pies a adorarle. Quiere decir que ella comenzó a gritar antes de que Jesús llegara a la casa, que es lo que está narrando Mateo. Y entonces la mujer gritaba y gritaba y le gritaba Rey, le gritaba el Hijo de David, el Mesías esperado, el Cristo esperado, y seguía gritando y gritándole, siguiéndoles, y Jesús estaba en busca de la casa. Marcos narra en Marcos 6:24 para adelante que cuando él estaba dentro de la casa, ella se postró a sus pies a adorarle. Entonces, cuando yo uno las escrituras, me doy cuenta que ella hizo un seguimiento mientras Jesús llegaba a la casa, gritándole que era el Mesías, que era el Cristo, que era el enviado, y le pedía la misericordia. Cuando Jesús está en ese trayecto entre llegar a la casa y los gritos de ella, es que sus discípulos le dicen: Señor, atiéndala, atiéndela, viene gritando detrás de nosotros. Viene gritando, atiéndala. Atiéndela, mira, todo está gritando tu nombre, te llama Señor, te dice Cristo, no va a parar. ¿Sabe qué te demuestra eso? Constancia, perseverancia, resistiendo a pesar de la desidia que mostraba el Señor.
y no que el Señor no la quisiera sanar. Él fue hasta allá por ella. Era necesario que su fe se fortaleciera. Por eso es que hablamos de que en la prueba hay un inmenso gozo por la expectativa de ver lo que Dios va a hacer en ese momento. Esta mujer no pertenecía al pueblo, esta mujer no estaba en el pacto de Dios con el pueblo de Israel, mas le está a punto de moverle la mano de misericordia, de compasión y de salud de parte de Dios. Porque la actitud, la persistencia, la constancia de tocar, de buscar, de llamar y no se rinde y está allí, está haciendo que la mano de Dios se mueva, y ya Dios había visto eso en la vida de esa persona y ya estaba apuntada en el libro del Cordero y en el libro de la vida, aunque todavía no se había finalizado el día. Porque Dios va a colocar por anticipado la bendición para tu necesidad. Se va a demorar en que tú la cojas en el trato que tú tengas con Dios. De allí la importancia de la oración y el clamor a Él. Por eso este mundo tiene que volverse espiritual. La iglesia tiene que desarrollar un mundo de vida espiritual con Dios. Dice la Escritura que el Señor, volteándose a mirarla, le dijo lo siguiente. Vamos a ver si lo dijo a ella o a los discípulos. Pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo. O sea, la mujer venía gritando tanto que los discípulos comenzaron a rogarle por ella al Señor de que la atendiera. ¿Cómo sería la gritería que esta mujer tenía y la disposición de no rendirse y hablar más fuerte que toda la multitud hasta que el Señor le pusiera cuidado? Que los discípulos comenzaron a interceder por ella con Jesús. Y le dijo, y sus discípulos le rogaban, diciendo, atiéndala, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que aquí estamos viendo algo. Vamos a ver Marcos 6 que dice referente a esto. Perdón, es 7, Marcos 7 es la cosa. Levantándose de allí se fue a Tiro, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio, y él le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mira Mateo. Y respondió y le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino a cumplir el propósito para el cual fue llamado, anunciarle a la casa de Israel que él era el Mesías, el Salvador, aunque él vino a los suyos no le recibieron. Porque muchas veces hemos leído ese versículo mal, que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y no dice eso, él vino a lo suyo, a lo que él tenía que hacer, y los suyos no le recibieron. Él está cumpliendo aquí eso. Él vino a traerle la salvación al pueblo de Israel. El pan de que él va a comenzar a hablar aquí es el pan de vida eterna. Entonces la mujer toma el comportamiento al cual los hebreos trataban a todo el pueblo gentil. Todos los gentiles para los hebreos eran como perros.
porque no pertenecían al pacto con Dios, los llamaban perros. Por eso cuando ella se identifica con lo que el Señor está diciendo, ella le roba el corazón a Jesús cuando ella le dice que de lo que comen los hijos, lo que desperdician, lo que dejan caer por ahí, la fisura que cae al piso, de eso se ha alimentado ella para tener la fortaleza y creer en la forma que lo está haciendo, hasta ser capaz de poder ver que el Salvador de Israel puede salvarlo a ella, y ella está clamando por ese poco alimento que ha recibido, que se ha caído de la mesa, que han desperdiciado los hijos, que no han sabido comer bien el alimento y lo han malgastado. Aquellos que estaban en la mesa son los que están bajo pacto, son aquellos por los cuales el Señor había venido, igual que la iglesia de hoy. Estamos bajo el pacto de la sangre del Señor, pero aún así, los que están por fuera, que puedan creer que las gotas de sangre todavía de mi Señor los puede limpiar y quitarles el dominio que tiene el pecado sobre ellos hay misericordia en este mismo tiempo. Luego el clamor de alguien que no esté todavía metido en la cruz del Señor puede ser escuchado si empieza con el bienestar que esta mujer está haciéndolo, reconociendo al Señor como el Adonai, como el dueño, como el rey, como el propietario de la vida de uno. Te metes en el pacto sin que nadie te diga que estás en pacto, porque usas el arrepentimiento y usas la palabra de la cruz para poder llamar al Señor, Señor. Esto es lo que esta mujer hace, mira. Respondiendo él le dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Ya aquí está hablando de una mujer con un corazón completamente derramado. Él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. O sea, el alimento que le daba el Señor a sus hijos era para sus hijos. Pero como al gentil se le decía perro, el Señor le habla de perrillos. Todavía no tienen la fuerza de un perro que andaba en aquel tiempo devorando los cadáveres, que no los podían sepultar. Eran muy sucios en aquel tiempo los perros. De allí que los hebreos les llamaran perros, porque se contaminaban con todas las cosas del mundo. Y como no estaban bajo pacto, ese nombre les caía. Jesús le anuncia que lo que Él tiene y lo que Él ha venido a traer no es para ellos, es para los que están en pacto. Mas esta mujer que no está en pacto, se le roba el corazón al Señor así. Mira esto. Pero ella dijo: sí, Señor, pero también, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando ella está haciendo esta aseveración, está diciendo: sí, yo reconozco que los que están en el gobierno y los que dirigen la vida espiritual son ustedes, los judíos. Pero yo me he alimentado de las sobras, de los que me han contado y dicho de lo que tu Dios hace, y que tú has venido en representación de ese Dios, y yo he creído eso, y por eso te llamo Señor, por eso te llamo mi Dios, por eso te estoy hablando de esta manera. Y fue allí cuando ella pudo hablar con el poder y con la autoridad de alguien que siente que se le puede hacer misericordia. Clamó segura,
y no desistió en ningún momento de que Dios iba a hacer con ella la misma misericordia que los que estaban metidos bajo pacto. Eso te quiere decir que si tú no conoces del Señor y tú quieres clamar a Dios por salvación, porque te habías apartado de Dios o porque nunca habías entregado tu corazón, tú puedes hoy, igual que esta mujer, meterte en el pacto de la gracia, de la salvación de Dios, porque Dios viajó hasta la cruz para que tú y yo pudiéramos reconocerlo sin haber estado en el pacto. Jesús nos metió en el pacto por su cruz. Y si yo miro a la cruz, toda la paz por la cual Él pagó y recibió el castigo, vendrá sobre tu vida y sobre la mía. Así que yo te invito para que vuelvas a casa, para que Jesús gobierne tu vida y no sigas comiendo de las migajas que te cuentan de lo que tu Dios hace por nosotros. Ven y siéntate en la mesa con el Señor, porque Él dice que Él tocará la puerta de tu corazón. No dice que tú le prepararás mesa, Él preparará mesa para ti y para mí. Tus angustiadores seguirán parados deseando devorarte, pero Él te va a proteger para que delante de tus angustiadores tú puedas comer tranquilo y con calma, porque Él estará protegiéndote. Padre, que aprendamos, Señor, a buscarte con toda la pasión de nuestra alma, sabiendo que si no lo hacemos desesperadamente, vamos a ser presas por el sistema del mundo y vamos a amistarnos con el mundo, pero enemistarnos contigo. Y al enemistarnos contigo, sufriremos la ira que está sobre el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.